Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Saludamos a nuestra audiencia en Colombia, en el exterior y a quienes nos ven a través de nuestras distintas plataformas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Expediente Final. Hoy presentaremos una historia conmovedora y ejemplarizante, la cronología de vida y muerte de Gilberto Echeverry, exgobernador de Antioquia, asesor de paz, escritor, director del SENA y por encima de todo eso un gran miembro de familia que aún hoy, 23 años después, sigue haciendo mucha falta. Obsesionado con la educación de la gente. Él era muy práctico, trajo los ascensores Mitsubishi a Colombia. De tomar las cosas metidas pues hasta los cogollos. Yo digo que el mejor momento de mi vida fue el tiempo que yo pasé con él. Este defensor de la paz, que se salvó de las garras de Pablo Escobar, escribió un libro sobre la educación estando en cautiverio y hoy este escrito se convierte en su legado. Su crimen conmovió al país, su familia aún no perdona su cruel asesinato y lo sigue llorando como el primer día. Bienvenidos, aquí comienza Expediente Final. Y yo dije, ellos no salen, vivos no salen. No, fue un momento de horror. Cuando ya estaban a una distancia, dígase usted, de 2-3 metros, comenzaron a dispararnos. Para nosotros es un crimen de lesa humanidad. Hace mucha falta. Que ojalá me hubiera visto convertirme en la mujer que soy. Se acuerda uno y todavía le da duro. 3 meses permaneció la familia de Gilberto Echeverry sin tener noticias de él, hasta que las oraciones dieron resultado y por fin el día 5 de julio llegó la primera prueba de supervivencia. Somos considerados por la FARC como sujetos de canje. Cuando salió pues esa prueba de sobrevivencia de ellos, el verlo a él con esa barba, el verlos a todos, a esos militares como estaban, eso arruga el corazón de cualquiera, eso no tiene sentido. Lo vi muy envejecido, pues con una barba espantosa. Lo vi triste, muy triste. Y yo dije, ellos no salen, vivos no salen. Pasaron los días, los meses, y aún en las condiciones más crueles, nunca dejó de creer que volvería a ser libre y que su historia no terminaría así. Buenos días, querido maestro. Hoy quiero hacer un elogio a tu tenacidad, no solo por el amor de quienes permanentemente estamos unidos a ti, sin desfallecer. Uno no quiere que pasen las cosas, sabe en el fondo de su corazón que puede pasar algo, pero siempre es, bueno, no, eso no va a pasar, él va a volver. Ustedes se quedan rozando el rosario, ¿ok? De acuerdo. Gilberto Echeverry fue secuestrado en un acto de valentía cuando buscaba enfrentar con poderosas palabras a cobardes armados en el Puente del Bao, en Caicedo, un lugar que simboliza el corazón de la no violencia. Un mártir de la paz que además lo engañaron, porque él en parte creyó que yéndose con ellos iba a poder tener un poquito más de cercanía con los líderes de las FARC para poder hablar con ellos. Me llamó mi hermano y me dijo, la necesitan en el teléfono. Yo contesté, la necesitan en el teléfono para contarme que los habían retenido. Y yo le dije, eso no es retención, eso es secuestro. Allí, en medio de un territorio que representaba la esperanza de un país distinto, fue privado de la libertad junto con el entonces gobernador Guillermo Gaviria por el Frente 34 de las FARC. Gilberto vivía para la paz y Guillermo Gaviria, que también había trabajado en mi gobierno, consideraban un movimiento por la no violencia, que estaba muy inspirado en las ideas de Gandhi, entre otras cosas. Ellos querían un canje con el gobierno. Tenían las presas en la mano, un gobernador y un exministro. No, fue un momento de horror.
Era el menor de los 12 hijos de don José María Echeverry, un noble hacendado del municipio de Río Negro, Antioquia. Después de 12, el menor de 12, todas mujeres, entonces pues él obviamente desarrolló unas capacidades de comunicación excepcionales para hacerse visible y para poder, yo creo que manipulaba a todas sus hermanas. Yo creo que era un manipulador impresionante. Y él decía que a él lo que le gustaba en la vida era servir. Y se quería ir de sacerdote y uno de los hermanos se lo llevó para el Cauca, para una finca en el Cauca, muchos meses. Y cuando vino, dijo, no, yo no me voy de sacerdote. Yo voy a trabajar más bien en el mundo haciendo cosas. ¿Cómo le parece? Se quería ir de sacerdote y bueno, un año antes de terminar el colegio se cambió de colegio porque ya no se quería ir. Aunque su joven corazón guardó el anhelo de ser marinero y hasta sacerdote, con los años optó por ser ingeniero eléctrico, hasta que se dejó seducir por la política. Estudió en Estados Unidos, Japón y Ecuador. Él se fue a estudiar energía alternativas y él se fue a estudiar, digamos, cuáles eran los retos de los países en temas de energía con los crecimientos poblacionales y con los desarrollos tecnológicos que se venían. Él era muy práctico, él buscaba soluciones rápidas y sencillas y yo creo que eso en gran medida pues lo da primero el sentido común y la formación de ingeniero ayuda bastante. Era un fiel creyente de la tecnología alternativa y hasta se embarcó en la tarea titánica de importar unos ascensores de gran envergadura. Muy joven empezó a montar empresas. Él primero montó una empresa de ingeniería eléctrica. Después, con un grupo de amigos, él le hizo parte de ingenieros mecánicos asociados, transformadores andinos, de distribución de productos para instalaciones eléctricas. Entonces se llamaba Proeléctricos, con otro grupo de ingenieros. Después, con mi abuelo, montaron la Ferretería Industrial Americana, que era una ferretería especializada para industria. Trajo los ascensores Mitsubishi a Colombia. Y siempre lo que pensaba era cómo generar trabajo, cómo darle oportunidades a la gente que tenía menos oportunidades, valga la redundancia. Entonces sí, él tenía una vocación de servicio muy grande. Para mí no hay duda de que tenía una profunda vocación de servicio público. Para él, los demás, ayudar a los demás, el país, ayudar al país, eran propósitos que le daban sentido a su vida. Siempre construía bien común. Era lo que a él le interesaba, construir patria. Y siempre sufría por eso. Al final me decía mucho, Isa, no tenemos líderes. Necesitamos construir líderes. Su gran orgullo fue ser miembro del Partido Liberal. Mi papá no tenía ni un prejuicio. O sea, mi papá sí era un liberal de verdad en todo el sentido de la palabra. Mi papá era muy liberal, sí. Era miembro del Partido Liberal y él siempre venía a las asambleas del Partido Liberal y votaba. Para él era importantísimo votar. Era un militante tan destacado que el entonces presidente Alfonso López lo nombró embajador de Ecuador. En el vecino país se sintió como en casa, sobre todo al entrelazar una fuerte amistad con el legendario pintor, escultor y dibujante Osvaldo Guayasamín. Gilberto en la embajada invitó a Guayasamín a que fuera a visitar la embajada. Y ahí hicieron muy buena amistad. Muy amigo, a nosotros nos llevó a la casa de él, una casa espectacular, muy de artista, y eran muy amigos. Tenía una obra muy bonita Gilberto, que le había regalado Guayasamín. Carolina de Mónaco quería visitar al maestro Guayasamín y Gilberto la llevó. Y él, en agradecimiento, le dio este cuadro. A pesar de haber sido protagonista en grandes escenarios políticos del mundo, sin duda ser director del SENA lo llenó de mucho orgullo. Él dice que fue el puesto más lindo que él tuvo y lo llevó en su corazón hasta el último día. Ah, no, esa fue su adoración. Y él dice que fue el puesto de trabajo que más le gustó.
Trabajar de la mano de tantos jóvenes llenos de ilusión lo motivaba cada día a trazar nuevos lineamientos en la construcción de un mejor país. Él era obsesionado con la educación de la gente. Siempre estuvo convencido de que la educación es la única manera como un país puede realmente salir adelante. Él decía, esto no puede ser, estos muchachos tienen que tener un futuro, estos muchachos hay que ayudarlos. Y se consiguió con la Locería Colombiana que le regalaran un terreno. Y a punta de pedir, como decía yo, sacar la ponchera, construyó el Instituto Cabeceras y era una escuelita mínima y ahora es el instituto que lo pusieron Gilberto Echeverry Mejía. Tienen entre 700 y 900 personas. Y es una institución que ha crecido mucho y que le ha cambiado la educación a los jóvenes de la zona. Para los años 90, su nombre como gobernador de Antioquia gozó de mucho prestigio. En su gobierno enfrentó un serio conflicto en torno al metro de Medellín, gestionó la autopista hasta Bogotá, trabajó por la resocialización de los jóvenes de las comunas. Era un convencido de que Colombia podría ser un mejor país si se invierte en lo social. Él nunca tuvo, que yo me acuerde, problemas de enredos con contratos y judiciales, nada. Yo diría que un legado de transparencia, un legado de coherencia que nace de esa transparencia, porque Gilberto ante todo era una persona coherente. Definitivamente Gilberto abogaba por la descentralización, era un tipo muy ejecutivo. Su sueño de que el Valle de San Nicolás fuera un territorio donde fuera la futura Medellín, que necesitaba planeación, que había que trabajar por eso. Y efectivamente pues desenredamos todos los entuertos que no habían dejado que evolucionara la obra. Y me dijo, tienes el helicóptero, nombra a un asesor que te ayude y te vas y compras todos los predios desde Rancho Paisa hasta el aeropuerto. Va a ser la variante. Me acuerdo que un campesino me dijo, yo sí le vendo, pero si me trae aquí al gobernador a tomarse un tinto conmigo. Y le dije, ya mismo, y mandé el helicóptero a la gobernación, le dije a Alberto Montilla, y venga, y se vino, aterrizaron ahí, no me tomó el tinto, nos firmó. No había persona que él no saludara, vendedor de aguacates, el señor que limpiaba los zapatos, los que pasaban por la calle que todo el mundo lo saludaba porque lo conocía. Él se sentó con los líderes de los barrios en Medellín y llegó a pues él le dieron la orden del parcero mayor. Hicieron un plan con todos los parceros de las comunas de Medellín y lograron hacer cosas muy interesantes en desarrollo social y sobre todo en involucrar a esas personas a la educación, a las oportunidades para los jóvenes que entraran a estudiar para sacarlos pues, de las bandas y de las otras posibilidades de otros grupos. 27 muertos, 155 heridos y 46 vehículos destruidos se sumaron a la dolorosa y vergonzosa lista de crímenes del narcoterrorista Pablo Escobar, luego de que hacia las 6:30 de la tarde explotara una mortal bomba de 200 kilos de dinamita en un vehículo parqueado en inmediaciones de la Plaza de Toros La Macarena hacia los bajos del Puente de San Juan. Esa parte fue muy dura. Estaba el de gobernador y esa parte fue muy dura, muy dura, en que nos tuvimos que cuidar mucho. Finales de los 80, pues era un proceso normal. Mi papá era gobernador en ese momento, entonces pues también la situación en la que vivía el país no era fácil. Y violencia pues por todos lados, ¿no? Saliendo de Toros en la Macarena nos tocó una bomba y acabamos de salir, todos. Y en esa época no había celular, no había nada, ¿no? Cuando estábamos en la corrida, la policía tenía las placas de todos los carros que habían alrededor del parqueadero. Ya los tenían todos identificados. Y el carro de la bomba, cuando se acabó la corrida, de los primeros 2 o 3 carros que empezaron a salir, salió un carro y ellos metieron el carro bomba ahí.
El dolor fue desgarrador para Colombia. Gilberto Echeverry Mejía, su esposa y sus hijos se salvaron por milagrosos segundos. Y nosotros nos montamos al carro, arrancó el carro y explotó la bomba. Yo creo que perdón, nosotros, o por lo menos de mi parte, va a ser muy difícil hacer. En realidad puedo decir que soy un afortunado porque he visto a mi familia entenderme en lo que ha sido mi vida y en lo que yo pienso que debo hacer, en lo que debo luchar. El canal Caracol abre el expediente final de Gilberto Echeverry Mejía, líder político, empresario y exgobernador de Antioquia, embajador de Colombia en Ecuador, padre, esposo y hermano. Muchas valiosas personas en un solo ser, quien aún hoy siguen extrañando como aquel triste 21 de abril de 2002, cuando fue secuestrado y meses después cobardemente asesinado. Le encantaba montar a caballo, era su manera de relajarse, eso, y sus vaquitas, tenía unas vaquitas paturras divinas. Él decía que él no pagaba psiquiatras, sino que él se iba a verlas y a conversar con ellas. Y le gustaba probar la empanada de acá y el chorizo de allí, tomarse la aguardiente en el otro lado, yo ir a los merenderos. Y de muchos chistes y de bromas. Era mamacallista, lo cogía a uno y le pegaba palmadas en la... ¿Qué hubo, Juancho y Tane? Pues sí, era... O puño, pues así. Era una persona que le gustaba celebrar todo en la vida. Mi abuelo empacaba 2 medias, una en un paquete diferente de Navidad. Celebraba todos los festivos, todos los santos. San Valentín, el amor y la amistad. El Día de los Santos, el Día de los Muertos, Halloween. Era una persona que le gustaba celebrar la vida. Y el embetunador que iba a la idea, y esto lo supe, fue el día del entierro de Gilberto en la misa en la basílica. Me abrazaba llorando y me decía, yo no tengo cómo pagarle. Yo tenía un problema muy grande en mi casa y iba a perder mi casa. Y yo le conté, y en esas le trajeron a él la nómina y se lo entregó y le dijo, yo se lo regalo para que usted pueda ayudarse para que no pierda su casa. Tómela. Él sí era muy generoso. Mi papá se levantaba a las 4 o 5 de la mañana todos los días, tenía una disciplina férrea toda la vida. Desde que yo estoy chiquita, mi papá se levantó temprano a estudiar. Peleábamos mucho porque yo no soy una persona de mañanas, entonces no lo saludaba por la mañana cuando era chiquita y entonces él se ponía furioso. Aquí llamo un día a las 5 de la mañana. Es que, Sandrina, yo sé que tu marido está dormido. Y entonces ella dijo, yo también. No, pero pásamelo que es una cosa urgente. No, él el sábado me llamaba a mí a las 9 de la mañana. ¿Qué hola, niña? ¿Ya trotó? Y yo, sí, señor. Bueno, arréglese pues y se viene para la finca que tenemos mucho trabajo. Y yo subí a Río Negro y trabajamos toda la tarde. Él era muy familiar. Y eso sí le gustaba mucho, las reuniones familiares. Era un momento, los fines de semana, donde disfrutábamos mucho. Pues para él, sus hijos eran todo en la vida. La nieta, Camila, él podía morir con Camila. Se moría con ella, se moría. O sea, yo creo que la luz de sus ojos no fui yo, sino que fue Camila. Fui la única nieta por muchos años, entonces eso lo hace a uno, pues, casi hijo. Gran parte de mi infancia fue muy dada por mi abuelo. Con la finca, mi amor por los animales viene de él. En esta casa hay animales, como ya viste. Me acuerdo mucho de cómo llamaba a los perros en la finca, o sea, como el canto que usaba. Él adoró sus perros, tanto que está con un perro en la estatua. Y una anécdota que es impresionante, ese perro estaba vivo cuando hicieron la estatua. Y ese perrito se paraba todos los días en la portería de la finca a esperar el carro. Veía llegar el carro y apenas veía que mi papá no estaba, se devolvía con la colita entre las patas y se veía. Y el día que inauguramos la estatua, ese perrito se enloqueció y le daba vueltas a la estatua y le daba vueltas. O sea, no había quien lo parara. Como quien dice, aquí hay un espíritu de alguien que para mí es importante. Su familia siempre vivía con la sensación de verlo salir a trabajar,
sin saber si volvería. Permanecía en constante zozobra, sobre todo en la época que fue gobernador, y Antioquia atravesaba por uno de sus periodos más violentos y oscuros de su historia. Sí, hubo momentos en la vida en que nosotros estuvimos amenazados, por allá en los 80s, finales de los 80s. La violencia la capoteamos por muchos lados. A mí me cogió el ELN en el Chocó y me liberaron porque no sabían que era el hijo de Gilberto Echeverri. No, pues para nosotros siempre fue una preocupación de que le pasara algo. Sí, o sea, siempre tuvimos esa espinita de, uy, Dios mío, ojalá esto siga así y tengamos una sorpresa un día como la tuvimos. Pues Gilberto nunca quiso decir que lo habían amenazado, pero yo sí supe por otra parte que estaba amenazado y que nosotros también estábamos amenazados. A mi papá también lo trataron, justo despuesito de eso trataron de dejarlo por allá en otra parte, que estaba en unas conversaciones. Y él dijo, no, es que me tengo que regresar, no sé qué, me cogieron anoche y se fue. Una vez estábamos en el Retiro, estábamos en una tienda que quedaba en toda la esquina y de pronto entraron los escoltas, abrieron unas puertas que eran de vaivén y nos cogieron a la fuerza y nos metieron en los carros y salieron volados. Y cuando salimos del Retiro hay un puentecito, cuando pasamos el puente, voló ese puente. Fue el ministro de la Paz en el polémico periodo presidencial de Ernesto Samper. No quería aceptarlo. Fue motivo de arduas discusiones y muchas discusiones internas. Es más, cuando yo le ofrecí el cargo, él me dijo, yo se lo acepto con una sola condición, y es que se saque una ley en la cual se cree una Comisión Nacional de Paz. Era como un gran concilio para la paz y que lo presidiera el presidente de la República. Lo que pasa es que él aceptó el Ministerio de Defensa porque quería buscar un camino para encontrar la paz. La idea no era que el ministro de Defensa se dedicara a la guerra y a propiciar la guerra, sino que se buscaran fórmulas de paz, caminos de paz, y en eso él tuvo un gran empeño. Logró sacar adelante en el Congreso, que fue de iniciativa de él, una ley que era de las primeras leyes de paz. La ley 434 de 1998, y tuve la oportunidad, o el honor mejor, de instalar la primera Comisión Nacional de Paz, el primer Consejo Nacional de Paz. Creo que lo hicimos aquí cerca a Bogotá, en el municipio de Chía. Y yo creo que creyó bien que por el camino de esa ley podía avanzarse hacia la paz. Y él hizo gestiones muy importantes en esa dirección, mientras por otro lado, por supuesto, cumplía integralmente con su deber de la defensa, es decir, de la conducción política de la fuerza pública, de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Lo hizo muy bien, se ganó el cariño de militares y de policías, lo sé positivamente, se ganó el cariño. Hubo una relación excelente con los militares. Yo creo que fue un ministro que en ellos dejó huella. Él cuando salió de ministro le hicieron una reunión muy linda, todas las fuerzas, y le dieron el fusil con bayoneta, le dieron la armada, le dio la espada. Fue facilitador de paz durante el periodo de Álvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia. Era un intercesor con gran credibilidad y carisma. Generaba confianza entre las partes. Convocó a todo el mundo. O sea, yo me acuerdo una reunión donde había por ahí 300 personas, desde los reinsertados de los paramilitares en Medellín en esa época, hasta empresarios, pues, y todos tratando de construir. Yo creo que eso en Gilberto era maravilloso, porque era capaz de sentarse con cualquiera, establecer relaciones de confianza con cualquiera. Yo creo que mi papá era un ser humano tan maravilloso y era capaz de ver a la otra persona
no a su enemigo, no al guerrillero, no al paramilitar, sino al ser humano que había al otro lado. Él iba a la cárcel y conversaba con ellos a ver si lograba hacer la paz. Hay un caso muy bonito y es que en esa época, digamos que en el año 2001, hubo un grupo de secuestrados trabajadores de EPN y era por el ELN. Entonces él logró contactarse, en esa época era Timoleón, y recuerdo que lo único que pedían eran unos computadores y unas cosas. Entonces él luchaba con cada empresario, tocaba la puerta, le decía, mire, necesito 5 computadores, ayúdenme. Y eso se consiguió con la empresa privada, con el objetivo de que liberaran a estos chicos. Porque él se metía a los montes, él se iba en helicóptero, él buscaba la guerrilla por todas partes, él se metía con todos y a mí sí me daba susto de que de pronto le fuera a pasar algo. En todos los momentos importantes de mi vida me pregunto qué hubiera pensado. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy Colombia está conociendo más de cerca el secuestro y posterior asesinato del exgobernador y asesor de paz, Gilberto Echeverri Mejía. El entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, inició una serie de marchas por su región para luchar en contra de la violencia, enfocándose principalmente en los municipios del oriente. Gilberto Echeverri era su coequipero en esta lucha. Gilberto vivía para la paz y Guillermo Gaviria, que también había trabajado en mi gobierno, consideraban un movimiento por la no violencia, que estaba muy inspirado en las ideas de Gandhi, entre otras cosas. Ellos nunca imaginaron que su deseo por vivir en una mejor Colombia los llevaría a la muerte y a dejar con su partida muchos corazones quebrados. Incluso con esa marcha que hubo, él no quería ir. Marta Inés Pérez, esposa de Gilberto Echeverri, sentía que éste no debía ir a la marcha que estaban organizando en Caicedo. Su corazón le decía que algo malo estaría a punto de suceder. Y cuando se fue a ir, yo le dije que se llevara alguna chaqueta o alguna cosa, y me dijo, pero ¿para qué me voy a llevar una chaqueta si voy para Santa Fe de Antioquia, a ese calor? Y le dije, uno nunca sabe. Y Gilberto dijo, ya me voy. Entonces le mandaron en el helicóptero a la gobernación y Martínez me dice, no, yo le entregué una chaqueta, pero lo vi como si fuera la última vez que lo fuera a ver. Así las cosas, luego de un beso de despedida, emprendió la marcha para buscar la paz. Y me dijo, no te preocupes, que yo regreso esta tarde. Ese día en la mañana salimos en bus hacia el puente del Bao. Y yo me acuerdo que le dije, doctor Gilberto, él venía en el bus, doctor Gilberto, ciertamente si hay guerrilla, están a los lados de las vías, ya corroboramos con los vecinos y todo eso. Bueno, entonces llegamos a un punto en donde todos los carros pararon y él salió corriendo. Yo me acuerdo que yo sentí ganas de salir detrás de él y cogerlo de la correa y decirle, no me mueva, espere a ver qué pasa. Hacia las 2:45 de la tarde, en el puente del Bao, a 3 kilómetros de la cabecera municipal de Caicedo, en Antioquia, se dio la fatídica cita. Le dije yo, no te vas para allá, hombre, porque que era una marcha, pues ustedes saben, de miles de personas. Llegaron allá y los engañaron, les dijeron que era para conversar nomás y después se los llevaron. Él se despidió, espérenme aquí que vamos a conversar, no se muevan de aquí. Yo todavía tenía el radiecito y cuando estaban abajo pusieron las manos de aquí no pasa nadie y me quitaron el radio. Entonces de ahí en adelante yo no supe nada más.
Y simplemente cuando pararon la caminata y los llamaron al puente, ya estaban cogidos porque al otro lado del puente estaba ya, tenían los caballos y tenían todo para llevárselos. Me llamó mi hermano y me dijo, la necesitan en el teléfono. Yo contesté, la necesitan en el teléfono para contarme que los habían retenido. Y yo le dije, eso no es retención, eso es secuestro. Los días pasaban y la incertidumbre se apoderaba de los corazones de todo el país, y en especial de las familias Echeverri y Gaviria. No, fue un momento de horror. Yo ni quisiera recordarme de esa parte porque eso fue muy doloroso, muy. Uno queda secuestrado en vida también, o sea, la familia queda igual de secuestrada. Pero si ver a su mamá destrozada, a su abuela destrozada, todo el mundo llorando, pues nunca antes, como nunca antes los había visto, pues es un sentimiento de terror muy grande. Cuando ellos ya llegan donde nosotros y nosotros lo salimos a saludarlo y todo, doctor Gilberto, nosotros somos militares secuestrados. Y me acuerdo tanto que él dijo, miró hacia el cielo y dijo, gracias a Dios, estoy con mi tropa, estoy con mis hombres. Lo que pasa es que era un trofeo. Mi papá era un trofeo, era el exministro de Defensa que lo tenían. Lo habían atrapado al exministro de Defensa. La contradicción más impresionante del mundo. Resultaba además una paradoja, que un hombre que había sido campeón de la paz, Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se demoraron 3 eternos meses en dar las primeras pruebas de supervivencia. Eso fue imposible. Esa gente era cerrada la banda. Lo único que nos permitían era enviar droga de la hermaniasis, porque todos tenían la hermaniasis, y enviarle unas noticas. O sea, yo no sé qué hubiéramos hecho sin las emisoras de radio que nos abrieron todas las puertas. O sea, nosotros mandábamos 5 o 6 mensajes diarios por emisoras distintas. Sí, era un mensajito en clave de cómo nos despedíamos, que era un abrazo rompehuesos con el señor cometa y la estrellita fugaz. Yo quisiera, mamita, darte las gracias porque has sido una mujer muy especial. Como te dije en alguna carta, fueron 40 años de matrimonio, que ya son 41. Ha sido una vida muy positiva. Vieja, tú y yo nos podemos sentir orgullosos de los 3 hijos que tenemos. Un video en el cual pues nos dio mucha tristeza cuando lo vimos pues demacrado, barbado. Lo vi muy envejecido, pues con una barba espantosa. Lo vi triste, muy triste. Y yo dije, ellos no salen, vivos no salen. En alguna ocasión se sinceró conmigo y me dijo que él tenía ganas de morir, que él tenía ganas de ponerle el pecho al monte y que lo mataran, porque nosotros sabíamos que cualquiera que intentara coger el monte se iba a morir. La zozobra era constante. Cada tanto aparecían noticias falsas de la liberación de estos líderes. Y hubo muchas veces que nos llamaban, por ejemplo, Darío Arizmendi nos llamó un día, mire, es que ya viene caminando, lo traen porque está muy enfermo. Bueno, yo moví cielo y tierra, conseguí helicóptero para que llegara a Urrao. Nos dijeron que venían 2 personas, mi papá con otra persona, caminando, que porque venía mal de salud, que venía por Risaralda caminando y que nos lo iban a entregar. Y yo llamé a una persona de la policía a preguntar si eso era verdad, si no era verdad, y dijo, nosotros no tenemos información de esas, no tenemos información. Y así hubo muchas y muchas llamadas telefónicas a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, amenazándome. Movilizamos medio país pensando que él regresaba y a los 10 días o 12 días fue pues esta tragedia horrorosa. La familia vivía en constante angustia por su seguridad. Pedían apoyo a las autoridades, a organismos internacionales, pero todo fue en vano. Hicimos de todo, todos. Ir a hablar con los representantes de las FARC en Suiza, mover todo lo que pudimos, todo, entre todos.
Luego de un año y 14 días de secuestro, hubo un fallido intento de rescate y los victimarios, al verse cercados, descargaron sus armas en contra de la humanidad de Gilberto Echeverry Mejía, Guillermo Gaviria, el teniente de Infantería de Marina Alejandro Ledesma Ortiz, el teniente del Ejército Luis Guarne Tapias y los suboficiales del Ejército Héctor Ducuará, Francisco Manuel Negrete, Mario Francisco Marín, José Gregorio Peña, Samuel Ernesto Cote y Yaicinio Navarrete. Por tierra tenían ya el ejército muy ubicado el sitio donde yo estaba. A mando del operativo, era el general Montoya en esa época, al rescate. Y cuando estaban llegando a Urrao le dieron la orden de las fuerzas militares que abortara él el rescate y entró otro comando, pero entró aéreo. Y fue un error craso. Cuando escuchamos un helicóptero, entonces ya nosotros nos metimos lo que es al cambuche que nos tenían ahí donde dormíamos todos. Cuando se vinieron más o menos unos 12, 14 guerrilleros en línea y nosotros pues pensábamos que nos iban a sacar para algún lado. Y cuando ya estaban a una distancia, dígase usted, de 2, 3 metros del cambuche, comenzaron a dispararnos. Nunca nos imaginamos que pudieran dar una orden como la que dieron y en la forma como la dieron, como lo hicieron, porque fue absolutamente horroroso. O sea, fue una masacre completa. Ellos los reunieron en el cambuche donde dormían y ahí los mataron. Ese rafagazo le impacta al doctor Gilberto. Yo me tiro al piso y me empiezo a meter en arrastre bajo por debajo de la cama y el doctor Gilberto me queda encima, herido, y empieza a gritar: estoy herido, estoy herido. Fueron como 7 u 8 balazos que le pegaron con fusil. Le pegaron un balazo aquí que le salió por aquí. La bala que le sale de la cabeza, en la ojiva, me impacta en el fémur izquierdo y me lo parte. A mí me hicieron 3 tiros, yo estaba con la cara hacia adentro y de afuera hacia adentro me hicieron los 3 tiros. Salí con 3 rasguños, uno acá y uno acá. De ese cruel crimen lograron milagrosamente sobrevivir el cabo primero de la Infantería de Marina, Agenor Biellar, y los sargentos Heriberto Aranguren y Pedro José Guarnizo. Con ellos el país se sumió en una profunda tristeza. Uy, bien un vacío. Vámonos. Y no solamente yo, sino mis hijos y mis sobrinos y mis hermanos y mi mamá, que se quedó sola, pues lleva 22 años sola. Entonces sí, claro, la pérdida, el no tener el ser aquí sentado al lado es inmensa. Mucho. Cumplimos 41 años de casados, él en cautiverio. Yo creo que todo, o sea, muchas veces en todos los momentos importantes de mi vida me pregunto qué hubiera pensado. Pues hombre, perdí un gran amigo, porque era un amigo fuera de serie. En las buenas, en las malas, en las regulares estaba siempre Gilberto. Yo creo que no encuentro ni las palabras. Para nosotros es un crimen de lesa humanidad verlos metidos en ese cambuche, que organizaran sus cositas y cuando ya los tenían a todos juntos, empezar a dispararles y después darles ese tiro de gracia. Entonces, son mártires, son hombres a seguir, son personas que tienen, personas como ella tienen que volver a nacer. Le hicieron pues un homenaje muy bonito al ejército cuando le enterraron, pues le enterraron los 11 disparos, un homenaje bellísimo, y el país le hizo muchos homenajes a Gilberto. Lo llevaron 24 horas al salón ardiente allá en la gobernación y eran ríos humanos. Nosotros no entendíamos, o sea, mi papá sí lo quería mucha gente. Y el agradecimiento sobre todo de haber conocido un ser humano tan enriquecedor, tan lleno de vida, tan espontáneo, un ejemplar que no quedan ya muchos de ellos. Sobre todo, creo que nos deja a lo largo de su desempeño como ministro, como director del SENA, como gobernador, como asesor de paz, nos deja una lección de ética pública. Es el que quiera seguir un ejemplo, que siga la biografía de Gilberto Echeverry.
Para sorpresa de la familia Echeverri, en el campamento fue hallada una serie de escritos que se alzan como un invaluable legado que Gilberto Echeverri dejó a la educación de nuestro país. Su familia lo sigue llorando como el primer día. Pues a mí la JEP me hizo una reunión de toda la familia con los que mataron a Gilberto, ahí, nosotros aquí y ellos allá. Y entre las cosas que dijeron era que era la mayor equivocación que había tenido la FARC, era haberlos matado a ellos. En ese momento fueron sinceros, pero yo les dije que a mí me daba mucho temor de que en ese momento ellos nos estuvieran engañando tal como lo habían hecho con ellos. Uy, o sea, esto es imperdonable. O sea, yo creo que perdón, nosotros, o por lo menos de mi parte, va a ser muy difícil hacer. Y el que perdona es Dios, yo no tengo por qué perdonar ni... Ya me hicieron el daño, ya eso es duro. Para rendirle homenaje a su memoria hay 3 monumentos en su honor, un auditorio en Medellín, una corporación para impulsar la educación en jóvenes de escasos recursos y hasta una escuela en su nombre. Hay una institución educativa que se llama Gilberto Echeverri, en honor a él, y hay una beca departamental de educación para jóvenes de bajos recursos que se llama el Fondo Gilberto Echeverri para la Educación, a personas sobre todo del área rural para que puedan estudiar educación superior. Era un hombre pues que yo creo que él sigue vivo en las costumbres. Después del secuestro Martínez me regaló un cuadro que lo tengo en la finca y para mí es como el símbolo de todo lo que pasó. Es que yo lo siento vivo en mí, yo converso con él. Ahora le dije, bueno, ojo pues, me tienes que iluminar a ver qué es lo que querés que diga de vos. A mí no me pongas aquí a que yo voy a decir cualquier cosa. Te toca trabajar hoy. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan feliz semana. Gracias por acompañarnos y recuerden disfrutar de este y de todos nuestros capítulos en YouTube y en nuestras diferentes plataformas. Gracias por acompañarnos.